Bienvenidos al Congreso de Prevención 2021. Este año en la Argentina cerca de 125.000 personas recibirán un diagnóstico de cáncer. Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la Argentina se encuentra entre los países con incidencia de cáncer media y alta. Los tumores con mayor incidencia en nuestro país son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer colorectal, el cáncer de pulmón y el cáncer de cuello uterino. Varios de estos tipos de cáncer pueden prevenirse y otros pueden detectarse en forma temprana, favoreciendo su tratamiento y curación. La prevención del cáncer consiste en tomar medidas que reduzcan el número de casos nuevos de cáncer y con ello disminuir el número de muertes por esta enfermedad. La ciencia actualmente investiga muchas maneras de prevenir el cáncer, como evitar la exposición a sustancias que provocan cáncer o situaciones que provocan cáncer, adoptar hábitos saludables de estilo de vida y alimentación, identificar y tratar tempranamente enfermedades precancerosas, indicar medicamentos para tratar una enfermedad precancerosa o evitar que el cáncer aparezca, lo que llamamos quimioprevención, y tratamientos quirúrgicos en determinados casos para prevenir la aparición de cáncer. En el ciclo 2021 del Congreso Argentino de Prevención de Cáncer de la OCC, ofrecemos en formato virtual a demanda una actualización de la temática dividida en módulos. Por ejemplo, cáncer de mama, prevención primaria y secundaria de cáncer de pulmón, cáncer colorectal, asesoramiento genético, cada uno de ellos preparados por destacados profesionales en el tema. Además, brindaremos un módulo con recomendaciones dirigidas a la comunidad y planeamos difundir esta valiosa información a colegas de otras sociedades científicas. Sean todos muy bienvenidos. Hola, vamos a hablar de tamizaje en cáncer colorectal. Para eso tenemos dos expositoras excelentes. Uno, en primer lugar, la doctora Soledad Iseas, es oncóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Churruca, es médica de planta del Hospital Udaondo de Buenos Aires. Ella va a exponer epidemiología, factores de riesgo, situación actual de cáncer colorectal en Argentina y el mundo. Y en segundo lugar, la doctora Marina Antelo, ella es gastroenteróloga, coordina el registro de cáncer colorectal heredofamiliar no polipósico en el Hospital Udaondo y es médica de planta del Hospital Udaondo. Ella va a exponer pruebas para la detección de cáncer colorectal, si debemos o no bajar la edad de inicio de screening o tamizaje con colonoscopía. Bienvenidos y bueno, los dejo con las excelentes expositoras de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me toca hablar de este tema sobre la epidemiología de factores de riesgo y la situación del cáncer colorectal en Argentina y el mundo. Sabemos que el año pasado, según datos de Globocan, en el 2020 se produjeron más de 1,9 millones de casos nuevos y 935.000 muertes. El cáncer colorectal es la segunda causa más común de muerte por cáncer y sigue existiendo, ¿no?, una amplia variabilidad geográfica en relación a la incidencia y la mortalidad. El cáncer de colon es una enfermedad relacionada con la edad y el riesgo acumulado de morir por cáncer de colon hasta los 74 años es del 0,65% en los hombres y 0,45% en las mujeres, con una tasa de mortalidad por edad para ambos sexos del 9%. Desde ya la distribución se sigue manteniendo con los años, esto también es del año pasado. El norte de Norteamérica, Oceanía, Europa Central, Europa del Este, Uruguay son los países con mayor tasa de incidencia. Argentina está en el segundo lugar dentro de los países con un riesgo moderado alto en el número de casos nuevos por año, pero está dentro de los países con mayores tasas de mortalidad. Hay algunas zonas como el sudeste de Asia o el sur de África que tienen las tasas de incidencia más bajas, pero con una alta tasa de mortalidad, y la relación entre incidencia y mortalidad en esos casos es muy alta. Para el 2035, de todas formas, se espera un aumento bastante significativo en las tasas de mortalidad a nivel mundial. En Argentina, el cáncer colorectal representa el 12% de todos los tumores, es el segundo tumor más frecuente en hombres después del cáncer de próstata, y en mujeres el segundo más frecuente cáncer de mama, el tercero en incidencia, si juntamos ambos sexos,
y en mortalidad también ocupa el tercer lugar en nuestro país, después de cáncer de mama y cáncer de pulmón. Si uno entra a Cancer Tomorrow, estos datos del IARC, uno puede predecir qué va a pasar. Yo jugué un poco con las estadísticas de acá a 20 años, poniendo toda la población adulta de 20 hasta 84 años, y también qué va a pasar en 20 años en aquellas pacientes menores de 50, los que no están incluidos en el screening habitual en nuestro país. Lo que dice Cancer Tomorrow es que el 43%, va a haber un 43% de aumento para cáncer de colon y un 41% para cáncer de recto en toda la población adulta, pero entre los pacientes de 20 y 49 años va a haber un 20% y 18% para colon y recto. Entonces, de todo el aumento esperado en la población adulta, la mitad van a ser pacientes con cáncer de colon jóvenes fuera de los programas de screening habituales. La tasa de incidencia y mortalidad desde el principio del 2000 ha mejorado, ¿no? Con todo el mejor entendimiento de todos los factores de riesgo y la detección temprana y la mayor adherencia a todos los programas de screening, que aún igual en los países del primer mundo no llega la participación en estos programas en pacientes asintomáticos, no es mayor al 60-65%. Pero todos los programas de tamizaje y prevención nos permiten oportunidades para prevenir el cáncer, eliminando, ¿no?, las lesiones precursoras, o sea, más allá de la prevención primaria y todas las medidas, ¿no?, que uno puede tomar sobre los factores de riesgo y de la dieta y del estilo de vida. Una prevención secundaria es un tumor que, eliminando estas lesiones precursoras, uno puede bajar significativamente la mortalidad. Entonces los esfuerzos de detección están dirigidos sobre todo a la eliminación de adenomas, que es lo más frecuente, pólipos adenomatosos, o lesiones cerradas sesiles, que son las lesiones más frecuentes en los tumores colorectales esporádicos. Y el enfoque en la detección del cáncer colorectal, en las medidas de detección de screening, básicamente tienen dos estrategias: las pruebas de un paso, que son las directas, que en general lo más recomendado es la colonoscopía, las pruebas de 2 pasos, que requieren una colonoscopía, cuando esas pruebas no invasivas son positivas, en general, ¿no?, en muestras de análisis de materia fecal, pero también hay nuevas técnicas en sangre como modelos no invasivos de detección. Dentro de los factores de riesgo, fuera de los factores relacionados con la familia o antecedentes personales de enfermedad colorectal o de enfermedades inflamatorias, hay otros factores que tienen que ver con el estilo de vida, con la microbiota intestinal, la edad, el sexo y la raza, y factores socioeconómicos. Sabemos que el 65-70% de los tumores son esporádicos, un 25% tienen historia familiar sin ninguna mutación germinal asociada, y después hay un 5-10% dentro de los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, que abarca todos los síndromes hereditarios, aquellos síndromes con mayor penetrancia, un 5%, que son el síndrome de Lynch, las poliposis adenomatosas, las poliposis amartomatosas, u otros síndromes hereditarios con una frecuencia ya más baja, el 1,5%, como el cáncer de mama ovario, el síndrome de Li-Fraumeni o FAM, y genes de moderada penetrancia con menos del 5%, con mutaciones monoalélicas y genes puntuales como MUTIH, CHEK2, ATM y APC. Desde ya la vía del desarrollo de cáncer colorectal está bastante clara dentro de la vía convencional o esporádica, ¿no?, con la mutación somática en APC, seguida de KRAS, de SMAD4 y P53, que desarrolla, ¿no?, toda esta inestabilidad cromosómica que comparte con la PAF, pero ahí ya hay una mutación germinal de APC. Después están las vías cerradas, y finalmente en el otro extremo los pacientes con inestabilidad microsatelital. Fuera de los patrones hereditarios, en segundo lugar vienen las enfermedades inflamatorias, que aumentan el riesgo de 2 a 6 veces en comparación con personas sanas de desarrollar el cáncer colorectal. Obviamente acá el riesgo va a depender de cuántos años lleva cada paciente con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria y la extensión anatómica, si es una mayor predilección, por ejemplo, por el colon izquierdo, o si es una pancolitis, y también está relacionado con la crisis o la gravedad de la enfermedad. La diabetes mellitus es otro factor de riesgo, ¿no? En los pacientes la diabetes aumenta entre 2 y 3 veces más el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en relación a la población no diabética.
y el factor de riesgo tiene que ver básicamente con la hiperinsulinemia y el aumento de la secreción del insulin growth factor y todo lo que desencadena a continuación, ¿no? Todo este fenotipo metabólico, el aumento de la glicólisis, por otro lado, desencadena la activación de 3 de las 9 pathways relacionados con el cáncer colorectal, y todo, ¿no? Desencadena mayor proliferación, invasión y mayor sobrevida tumoral, y la mayor liberación de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. La colecistectomía en algunas series es un factor de riesgo, en otras es más discutido, pero básicamente cualquier situación que genere que en la luz intestinal llegue mayor cantidad de ácidos biliares, en el contacto con la microbiota intestinal, esos ácidos biliares se transforman en ácidos biliares secundarios, y está muy claro el efecto de esos ácidos biliares secundarios en el desarrollo de la enfermedad, por un lado activando distintos pathways o vías de señalización oncogénica, y también modulando negativamente la expresión génica hacia el desarrollo de tumores de distintas formas. Nada, muy, muy interesante. El sobrepeso y la obesidad también afectan prácticamente casi todos los hallmarks, ¿no? En relación al desarrollo del cáncer. Se estima que hay un aumento en un 3% del riesgo de desarrollar la enfermedad por cada 5 kilos de aumento de peso. La obesidad tiene que ver con factores como la leptina, la resistina, de nuevo TNF-alfa y distintas interleuquinas 1, 6 y 8, ¿no? Que tienen efectos mitogénicos y van a procrear un microambiente no favorecedor para el desarrollo de la enfermedad, y lo mismo con la inactividad física. Las personas que tienen hasta un 50% más de riesgo de desarrollar la enfermedad en comparación con las personas más activas o que realizan más actividad física activamente. Después de la obesidad y la actividad física, está todo lo que ya sabemos se relaciona a la dieta, sobre todo las carnes rojas. Básicamente eso tiene que ver con las aminas heterocíclicas que están propias, ¿no? en el músculo de las carnes de origen animal, y los hidrocarburos aromáticos que tienen que ver con la cocción de esas carnes en llamas abiertas, y los compuestos nitrosos que vienen de todos sus aditivos de las carnes procesadas para... ¿no? que tiene que ver con la curación de las carnes y la cocción a altas temperaturas. Y por otro lado, la porfirina. Todos estos factores son genotóxicos, pueden generar de lesiones, inversiones y sustituciones de por sí, y así empezar el proceso de la carcinogénesis, pero también tienen que ver con la disbiosis, con el desarrollo, ¿no? de alguna forma de mayor disbiosis y el efecto de la microbiota intestinal, y también aumenta el estrés oxidativo e induce una peroxidación de lípidos en las células intestinales. Hay distintas firmas microbianas estudiadas. Esta es una lista de las bacterias más procarcinogénicas. Algunas solo están asociadas al desarrollo de adenomas, otros adenomas y carcinomas. Incluso algunas tienen, ¿no? mayor orientación, mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon derecho que izquierdo. El efecto protector de la dieta en relación al consumo de fibra también está bastante claro. Las pautas dietéticas recomiendan que las personas consuman al menos 20 a 30 gramos por día para exhibir todas estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Lo mismo el calcio actuaría inhibiendo, generando un efecto protector, inhibiendo ese efecto de los ácidos biliares secundarios que habíamos mencionado antes, y también inhibe la proliferación e induce la apoptosis de las células tumorales. Y lo mismo pasa con la vitamina D, que además de tener un papel beneficioso, ¿no? sobre la homeostasis del calcio, también es un modulador activo en distintos genes involucrados en el proceso de la carcinogénesis. Entonces, está bastante claro todos los factores del microambiente, el estilo de vida y la microbiota que llevan al desarrollo, ¿no? del cáncer colorectal. En general las guías hablan de riesgo, ¿no? Riesgo promedio, moderado, alto. Los individuos asintomáticos mayores de 50 años o sin historia personal de adenomas, de cáncer colorectal o de enfermedades inflamatorias serían
la población de riesgo promedio, que es el 75% de la población. Y después está la población de riesgo moderado o alto, donde ahí debe personalizarse un poco más los programas de screening. Estos son guías de este año sobre las medidas, las herramientas que uno tiene para hacer screening. En esta tabla se ven las herramientas no invasivas, desde ya el FIT o la sangre oculta en materia fecal es la más utilizada, es mucho más específica que la prueba de Guayaco que usábamos antes, porque solamente mide sangre, hemoglobina, digamos, humana. El punto de corte debe ser 20 microgramos de hemoglobina por gramo de heces. Algunas pruebas son cualitativas, otras son cuantitativas, pero tiene un muy bajo costo, alrededor de $20, en comparación con las últimas dos medidas de screening, como el Lipiprocolo o el ColoWAR, que han bajado la sensibilidad en relación al FIT, son mucho más costosas, miden distintos targets, ¿no? El CEP9 está medido por metilación en sangre, es una herramienta nueva para aumentar la adherencia de la población de riesgo promedio a participar de los programas de screening, y el ColoWAR, que mide distintas metilaciones y mutaciones de algunos agentes target que podría ayudar a mejorar la sensibilidad, un 92% de sensibilidad en el diagnóstico, pero ambas técnicas no tienen demasiado traqueo a largo plazo sobre el control de la enfermedad y costos muy caros. Entonces, algunos, ¿no?, estipulan que la mejor prueba de detección ideal debe ser no invasiva, tener una alta sensibilidad, especificidad, ser segura, disponible, conveniente, económica, o la que se pueda hacer, que sea aceptable para el paciente y que realmente se complete. En este gráfico hay todas las técnicas, ¿no?, basadas en materia fecal o imágenes endoscópicas que ahora vamos a ver, y nuevas técnicas, ya sea en materia fecal o en sangre, a través de el análisis de distintas tecnologías, aplicando, ¿no?, microRNA, proteínas o DNA, todavía no aprobadas por FDA. Dentro de las técnicas de visualización, la colonoscopía sigue siendo la más recomendada porque es diagnóstica y terapéutica. La otra técnica directa, como la sigmoidoscopía, es menos invasiva, tiene menor tasa de complicaciones, pero no vemos el colon derecho, no tiene sedación y prácticamente necesita los mismos recursos que para hacer una colonoscopía, y si es positiva también requiere una colonoscopía posterior. Entonces, si bien es más fácil la preparación, no sería la técnica ideal, solo en algunos pacientes que se rehúsen a hacer la colonoscopía. Y después las otras dos técnicas de imágenes, como son la colonoscopía, digamos, por tomografía, una colono virtual o la cápsula, son dos técnicas menos invasivas, pero tienen sus contras, digamos. Por un lado, no son terapéuticas, si son positivas muchas veces requieren una colonoscopía, son costosas y requieren, digamos, gente entrenada para la interpretación de los resultados. El FIT o cualquier muestra en materia fecal o en sangre, siempre, si es positiva, va a requerir una colonoscopía. El FIT desde ya es como el método de indicación ideal por todas las guías de screening a nivel mundial, locales y de afuera, pero bueno, ponía estas dos técnicas como las últimas dos aprobadas, ¿no?, en ColoWAR y el Lipiprocolo, que permiten nuevas modalidades, menos invasivas, pero mayor costo, y todo va a requerir una colonoscopía y llegan a ser positivas. Estas son las últimas guías de screening del 2021 del American College y el American College de Gastroenterology, que publicó ahora en marzo estas recomendaciones, que las actualizó en relación al 2009. Ellos recomiendan bajar a 45 años la edad del inicio de screening para la población promedio. Debería ser hasta los 75, y luego de los 75 debe ser individualizada. Y hay algo que siempre es muy importante, que a veces se nos puede pasar por alto, pero que es muy importante: la calidad con la que se hacen las colonoscopías de screening, y ellos refuerzan este concepto, ¿no?, de estas medidas de calidad en la intubación secal, en la tasa de detección de adenomas, o en el tiempo, ¿no?, de salida de 6 minutos,
para evaluar que sea una buena colonoscopia, y desde ya fomentar el uso de los programas de screening a nivel mundial, y son bastante estrictos con el uso de aspirina solo para pacientes con enfermedad cardiovascular. Ya en Argentina, para todo lo que es pesquisa y vigilancia, está esta aplicación Captiva, que cada vez tiene mayor adherencia, que está pensada para médicos, ¿no? Para hacer prevención primaria, médicos clínicos y gastroenterólogos. Esta es un Educa Journal del año pasado de ASCO, que ellos recomendaban empezar el screening en la población promedio a los 45 años, aunque cuando hacen estas guías, este paper, la mayoría de las sociedades internacionales seguían poniendo 50, no es que se estandarizó 45 años en todos lados, y desde ya la edad del inicio del screening en pacientes con historia familiar, ya sea PAF, Lynch o enfermedad inflamatoria, es muy variable, lo mismo según los casos de adenomas en familiares, según la edad de los familiares, el número de casos, etc. Entonces, todos estos pacientes de un riesgo moderado o alto deben tener un asesoramiento genético o por gastroenterólogos entrenados en el manejo del screening de estas patologías, y no debe ser un screening universal. Pero las guías siguen hablando del riesgo promedio por factores hereditarios o por la edad, más allá que vimos que después de los 50 años viene bajando la incidencia y la mortalidad. En los pacientes menores de 50 años sucede lo contrario. Esto se ve sobre todo a partir de los 90, donde empieza a aumentar el número de casos en pacientes entre 20 y 49 años, y empieza en los 90 también a bajar el número de casos en los pacientes añosos. Para el 2030 se espera un aumento de cáncer de colon y cáncer de recto en menores de 50, sobre todo a expensas, y que es más alarmante, en pacientes entre 20 y 34 años, un porcentaje mayor que lo que se espera en pacientes entre 35 y 49. Y mucho se habla, ¿no?, sobre la década en que estos pacientes nacieron y sobre las medidas que uno debe tomar para empezar a entender otros factores de riesgo, no solo en los últimos años previos al diagnóstico, sino desde el nacimiento, desde la lactancia, si recibió antibióticos en la infancia o incluso cerca del nacimiento, sobre la exposición a antibióticos en la infancia o en la adolescencia, y también sobre el sobrepeso al nacer, más allá de todos los otros factores de riesgo que conocemos, que nombramos antes. Entonces hay muchas task force de sociedades, ¿no?, tratando de analizar la dieta de sobrepeso desde la infancia, también teniendo en cuenta diferencias geográficas y diferencias en razas, para juntar todos estos datos del microambiente y la interacción de estos a nivel epigenómico para entender mejor estos pacientes, ¿no?, con early onset. Además, lo que más preocupa a estos pacientes es que los pacientes jóvenes se vienen diagnosticando cada vez más en estadios 3 o estadios 4, con un diagnóstico mayor, digamos, al diagnóstico de la enfermedad, y sabemos que los pacientes jóvenes con cáncer de colon, los early onset, tienen mayor mortalidad, incluso tratados con mayor compliance, con 6 meses de CELOX en forma adyuvante en los datos del IDEA, y solo el 15 a 17% de los tumores diagnosticados antes de los 50 años son hereditarios. Esto es una encuesta del 2020 de más de 800 pacientes con cáncer de colon que completaron datos en relación a diferentes esferas, el retraso en el diagnóstico, el número de médicos que veían para llegar al diagnóstico, si les hacían realmente análisis genéticos, la mayor obesidad y el mayor consumo de alcohol en esta población, datos, ¿no?, sobre la incidencia de la menopausia temprana, si podían acceder a métodos, ¿no?, de preservación de su fertilidad en el transcurso del tratamiento, toxicidad financiera, etcétera, que son muy interesantes, y que es un tema más, ¿no?, de la complejidad en el abordaje de estos pacientes. Y por otro lado, como veíamos antes, cuando se estudia a los pacientes jóvenes esporádicos o incluso inestables,
no hay demasiadas diferencias entre los estables jóvenes versus los estables mayores, solo en menor porcentaje de mutaciones de APC o de KRAS, más mutaciones de P53, pero no han habido demasiados hallazgos específicos comparando estables o inestables entre pacientes jóvenes y pacientes mayores de 50. Sí está claro en jóvenes, al igual que lo que ya sabemos, el distinto perfil mutacional entre tumores derechos e izquierdos, pero bueno, sigue, ¿no?, habiéndose ese esfuerzo en tratar de entender en exposición en el crecimiento, en las ventanas vulnerables del crecimiento en la infancia y en la adolescencia, sobre múltiples factores que van a influir en la inmunidad, en la inflamación, y la microbiota, y en el control de la obesidad y la diabetes. Todavía las guías hablan de la edad y de los factores de riesgo, pero hay algunas guías que están incorporando nuevos, adaptando estos scores, incluyendo todo lo que sabemos sobre el estilo de vida y todo lo que sabemos sobre las variantes genéticas comunes. Este es un paper de hace 2 años, donde ellos veían que si uno adaptaba la edad y los factores hereditarios con todos estos modelos de predicción de riesgo, podía cambiar hasta 12 años en los hombres y 14 años en las mujeres, personalizando la edad en la que idealmente deberían empezar su screening, más allá del punto de corte de 50 y la historia familiar de cada uno. Y desde ya, si bien esto no es estándar, hay un montón de otros datos de medicina de precisión e inteligencia artificial para precisar mejor el screening, los programas de screening, para disminuir desde ya disminuir la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. Para mí es clave, ¿no?, la educación y la prevención primaria sobre los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. En la práctica, en nuestro consultorio, podemos identificar fácilmente, ¿no?, qué pacientes tienen riesgo promedio, están asintomáticos, informarlos sobre los programas de screening y cómo seguir en base a los resultados del screening inicial, para tratar de aumentar la compliance y la participación en los pacientes de riesgo promedio. Todos los pacientes de riesgo moderado y alto, yo creo que deben ser derivados a, digamos, especialistas, ¿no?, en el asesoramiento heredofamiliar del cáncer colorectal, o médicos gastroenterólogos entrenados para individualizar el screening en esos casos y mejorar todas las medidas de prevención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una pregunta un poco compleja, no creo que la pueda responder, no creo que nadie de nosotros la pueda responder, por lo menos en Argentina, pero vamos a profundizar un poco los conocimientos sobre este tema, que es el cáncer colorectal en jóvenes. Es momento de bajar la edad de inicio del cribado, que sabemos todos que es a los 50 años para población general. Tenemos 2 ejemplos paradigmáticos, uno de Estados Unidos que puso en boga este tema hace unos años, el actor Chadwick Boseman, que murió hace poquito y había sido diagnosticado con un cáncer de recto a los 43 años, y en nuestro caso propio de Argentina, Federico Val, que salió en las redes y en muchísimos medios para concientizar a la gente. En el caso de Federico había antecedentes familiares y se hizo una colonoscopía en el contexto de vigilancia, y también se le diagnosticó un cáncer colorectal. Son 2 jóvenes, uno con antecedentes, uno sin, con un caso esporádico. Hay muchísima data sobre lo que es el cáncer colorectal en jóvenes. Las primeras publicaciones científicas, estamos hablando del 2003, luego pasaron varios años en 2009, las 2 de Estados Unidos, y a partir de entonces, en los últimos 10 años, hubo una cantidad de publicaciones sobre epidemiología y patología y búsqueda de causas sobre esta enfermedad, en general y particularmente en Estados Unidos, muchísimas, y después empezaron a ver en otros países también, que ahora vamos a repasar las publicaciones más paradigmáticas. Esta es la serie temporal más larga, que es de Estados Unidos, del Instituto Nacional del Cáncer norteamericano, publicada el año pasado, con una serie que va del 95 al 2016, y como se ve, hay un aumento de la incidencia en jóvenes, los azul son los hombres, rojos son las mujeres. A diferencia de lo que sucede en los mayores a 65, la incidencia está claramente bajando, consecuencia de las medidas de cribado. En Estados Unidos principalmente es la colonoscopía, pero acá se ve un claro contraste entre lo que es jóvenes y lo que es mayores a 65. Esto hizo que en los últimos 15 años la edad promedio del cáncer colorectal bajara en Estados Unidos del 72 a
65 años, cosa que, aunque no tenemos estos datos concretos en nuestro país, suponemos e hipotetizamos por la práctica diaria que nosotros estamos en números similares. Este fue un trabajo muy importante de hace 2 años donde se vio que este aumento de la incidencia de cáncer colorectal en jóvenes, que estaba recontra reportado en Estados Unidos, se hizo un trabajo muy grande en muchísimos países, 37 países, muchos europeos, o sea, de los distintos continentes, y se vio que en todos estos países había también un aumento de los jóvenes, de la incidencia en jóvenes, siendo los que están en recuadro Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Australia, Estados Unidos ya sabemos, Suiza, Alemania y Dinamarca, este aumento confinado a los jóvenes, lo mismo que vimos como en Estados Unidos está confinado a los jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué aumentan los jóvenes? Ahora vamos a ver lo poco que sabemos. El problema es que no solo aumenta porque estamos haciendo más estudios endoscópicos, sino que también aumentó la mortalidad por esta enfermedad. Y esto es un problema, no solo la gente está teniendo más cáncer, sino que se está muriendo más de cáncer colorectal antes de los 50 años. Y eso lo convierte en un problema aún mayor epidemiológico. Este aumento de la mortalidad, en conjunto con todas las publicaciones previas del aumento de la incidencia, hizo que en el 2018 la Sociedad Americana de Cáncer de Estados Unidos disminuyera la edad de inicio de cribado. Dijimos, vamos a hacer población general a partir de los 45 con cualquier método de cribado que esté aprobado, colonoscopia cada 10 años, rectosigmoidoscopía, sangre oculta, test inmunológico anual o cada 2 años, dependiendo de los programas, y todas las combinaciones posibles que están avaladas por las sociedades norteamericanas. Esta recomendación no se replicó en ninguna otra sociedad de Estados Unidos y en ningún otro país formalmente en el mundo, por lo menos todavía. Entonces, cuando uno debate sobre esto, como nosotros estamos viendo jóvenes en general mucho, nosotros hablo de los gastroenterólogos por un lado y ni hablar de lo que es oncología por el otro, que debe ser la mayor parte de la audiencia de este congreso, todos tenemos no uno, sino varios pacientes, amigos, familiar, conocido que han tenido esta enfermedad de los 50. Eso no quiere decir que tenemos que bajar la edad de inicio porque hay que poner en la mesa un montón de otras cosas. ¿Qué pasa con los que sí tienen cáncer colorectal después de los 50, que son la población diana de que deberíamos estar haciendo prevención y nos estamos quedando cortos? Esto es clave. No sé si estamos para bajar la edad, pero por lo menos estamos para reconocer los 3 cuadraditos de colores violeta, verde y rojo. El 16% de estos jóvenes tienen un síndrome hereditario de cáncer colorectal que los predispone a esto, con alto riesgo de edades jóvenes, y si nosotros lo supiéramos, podríamos hacer prevención iniciando medidas de vigilancia de edades jóvenes, colonoscopías. El 14% tiene un familiar de primer grado, papá, mamá o hermanos, con cáncer colorectal y merecería empezar como mínimo a los 40 años con vigilancia endoscópica. Y el otro 14% tiene un familiar de primer grado con un adenoma de alto riesgo, que no es cáncer, pero es un adenoma que a los fines prácticos se lo toma como si el familiar hubiera tenido cáncer y también hubiera tenido que empezar vigilancia endoscópica a los 40 o menos. Por lo tanto, uno puede concluir que casi el 50% de los casos en jóvenes en cáncer colorectal serían prevenibles si hiciéramos las cosas bien. Interrogar bien a los pacientes sobre antecedentes, buscar síndromes hereditarios subyacentes, adherirnos a las guías, preguntar qué antecedentes tienen los padres. Si mi papá tuvo un pólipo, hacerle traer al paciente el informe de ese pólipo para ver si era un adenoma de alto riesgo, mayor de 1 centímetro, velloso, displasia de alto grado, o más de 3 adenomas. Y en base a eso, realizar estrategia de vigilancia adecuada para cada individuo. Son claves los informes de endoscopía con los hallazgos histológicos de los pólipos que se resecaron y que el paciente se lleve a casa algo escrito para que le pueda mostrar a sus hijos y a sus hermanos lo que le sacaron, el pólipo que tuvo, o que no tuvo ni hablar, pero sí tuvo, porque eso es fundamental para que alguien le avise al otro paciente, al familiar, que tiene que empezar vigilancia antes, si lo merece, ¿no? Y si hiciéramos estas cosas bien, reduciríamos un montón estos jóvenes con cáncer prevenible antes de los 50 años. El gran problema es este 56% donde no hay nada de todo esto, y entonces no tenemos ninguna justificación para empezar antes de los 50. Hay muchos estudios que intentan profundizar las causas de este aumento de incidencia y por qué los jóvenes están teniendo más cáncer colorectal. Este es uno de los trabajos más importantes de caso control que se hizo, donde se evaluaron bastante de los factores epidemiológicos más importantes, que fue el sexo, la dieta pobre en fibra, la dieta rica en azúcares, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, síndrome metabólico, tabaco, alcohol y diabetes, que son los clásicos que siempre decimos
que aumenten el riesgo de cáncer de colon. Entonces nos imaginamos que los jóvenes son obesos, son diabéticos, son hipertensos y se la pasan tomando Coca-Cola. Y la verdad es que este fue el trabajo más importante, con más números, donde dio que las hipótesis que se venían abarajando no son tan así. Aumenta el riesgo de cáncer colorectal en jóvenes, la edad, obviamente cuanto más me acerco a los 50 mayor riesgo, y el sexo masculino, pero se vio que el sobrepeso y la obesidad eran factores protectores, y eso coincide mucho más con nuestra clínica. En general, los jóvenes con cáncer colorectal que vemos no son ni obesos, ni tienen sobrepeso, ni son, insisto, diabéticos. Es más discutido lo que es tabaco, alcohol y diabetes, pero la verdad que este trabajo fue súper importante porque vio como factor protector el sobrepeso. No digo que hay que tener sobrepeso, pero evidentemente la cosa va por otro lado. El uso de aspirina no es nada novedoso, protegió contra esta enfermedad. Además, últimamente se está trabajando muchísimo en investigación en los antibióticos, sobre todo en edades pediátricas, y el rol de la microbiota que tiene sobre el desarrollo de esta enfermedad en general y en jóvenes en particular. Este es otro de los trabajos donde se hizo un score de riesgo poligénico basado en 95 polimorfismos que ya sabemos que se asocian a cáncer colorectal, y se vio que el score estuvo más asociado a cáncer colorectal en jóvenes, particularmente en aquellos sin historia familiar. O sea que el día de mañana, cuando pongamos en la escena a quién vamos a cribar antes de los 50, va a primar la historia familiar, obviamente los factores personales, los factores de riesgo, si el sexo, el consumo de alcohol, de tabaco, etcétera, la dieta, el sobrepeso, todo lo que ya sabemos, pero además, también se está trabajando esto en cáncer colorectal en general, pero seguramente en los jóvenes también va a contar en el asesoramiento del riesgo para ver si hay que empezar antes o no, un riesgo de polimorfismo, un score basado en polimorfismo que digan qué jóvenes tienen más riesgo de desarrollar la enfermedad y por eso incentivar el cribado desde edades más jóvenes. Me parece que la realidad y la asistencia y la clínica concreta va a ir más por ese lado. El problema de esta enfermedad, todos lo sabemos, en general la mitad de los pacientes esperan por lo menos 6 meses antes de consultar, en general generan pudor, lo niegan, no tienen mucho trabajo, están con muchísimas cosas como para ir al médico. Muchos de estos pacientes tienen por lo menos 2 visitas con alguien que les dijo no tenés nada, tenés colon irritable o son hemorroides. La mitad tiene un diagnóstico errado, en general hemorroides o anda al psicólogo, y la mayoría son tumores distales, sigmoides o rectos, y la mayoría debutan con estadios avanzados, aunque es muy debatido si esta enfermedad efectivamente, aunque en general se diagnostica en estadios avanzados, tiene mayor mortalidad que el cáncer colorectal en mayores a 50. Porque hay varios estudios que son contradictorios con los resultados. Tiene un montón de efectos a largo plazo, como cualquier cáncer en jóvenes, particularmente en lo que es cáncer colorectal. Puede haber trastornos físicos por colostomías permanentes, y todo lo que se puede asociar a cáncer en jóvenes como emocionales, fertilidad, si hay que hacer radioterapia por cáncer de recto, salud sexual, ni hablar problemas financieros, desarrollo profesional, trabajo, etc. O sea que es una entidad muy particular. En algunos lados del mundo se está desarrollando clínicas sobre cáncer colorectal en jóvenes específicamente que aborden no solo lo oncológico, sino lo psicológico, lo emocional, lo físico y la fertilidad, y ni hablar lo hereditario. Con respecto a nuestra experiencia, como les comentó la doctora en la presentación, yo soy médica gastroenteróloga y trabajo en la sección oncología desde el 2007, yo hice la residencia acá de gastro en el UDAONDO y me quedé en la sección oncología. Este es el pabellón que recuperamos y que es hoy actualmente el pabellón C del hospital. El consultorio de alto riesgo no es ni más ni menos que un consultorio donde converso con los pacientes que son derivados, la mayoría de oncología propia, pero muchos también vienen de afuera, con criterios de sospecha por edad joven, por antecedentes familiares o por poliposis, para ver si tienen o no un síndrome hereditario subyacente. Ese es el consultorio de alto riesgo de cáncer colorectal. Al lado ven el laboratorio de biología molecular, que nosotros tenemos desarrollado en el pabellón D, que también lo recuperamos nosotros con mucho esfuerzo. Nosotros hablo de todo el grupo de oncología, y del IATGI, que es la ONG que actúa y va de la mano, y es absolutamente intrincada e intrincable con oncología, y no pueden funcionar una sin la otra, y que funciona hace muchísimos años. En su momento la crearon allá lejos el doctor Roca, el doctor Barugel, Silvia Carraro, y bueno, y hoy derivan, después les voy a mostrar en quiénes somos actualmente. Logramos recuperar este pabellón también, el D, que estaba abandonado, y hacer un laboratorio de biología molecular al lado de lo que es la sala
de quimioterapia, que es un hospital de día hermoso. Esta es la historia un poco del registro de consejos genéticos, que es donde vemos, paralelamente a la consulta oncológica, estos jóvenes que llegan para ver si tienen o no un síndrome hereditario, y en base a eso hacer prevención a futuro en ellos y en su familia, teniendo o no teniendo un síndrome hereditario subyacente. Empezamos con el registro en 2007 formalmente. Yo después termino la residencia y me dan una beca del CONICET para hacer mi tesis, entonces gracias a eso me puedo quedar en oncología full time, donde estudiamos a 100 jóvenes sin antecedente familiar con cáncer colorectal, y tuvimos la posibilidad de hacer los estudios genéticos afuera, en Estados Unidos y en Baylor y en Barcelona, que es donde yo había ido con una beca de Hugo Gibón, que fue mi director de tesis. Con los años se desarrolló la inmunohistoquímica para las proteínas de reparación, fundamental para descartar Lynch en estos jóvenes, en el servicio de patología, y empezamos en el 2014 a hacer la inestabilidad por PCR. Todo esto fue gracias a Enrique Roca, en su momento jefe de la sección oncología, hoy hace 5 años el jefe es Guillermo Méndez. En su momento ya venía un registro de alguna manera guiado por el doctor Barugel, pero Roca le puso muchas fichas para formalizar esto, y siempre con la generosidad de estimular a los que veníamos abajo para hacer nuevos caminos y abrir áreas que en su momento, en el 2007, había muy poca gente en el país que hacía esto, y nosotros fuimos pioneros en el asesoramiento genético, por lo menos en tumores digestivos, junto ni hablar con el hospital italiano, y después empezaron a crecer otros centros, obviamente, el hospital alemán, el hospital CEMIC y un montón de otros, y ahora son muchos a lo largo del país, pero nuestra historia data hace muchos años. Castells y Balaguer, del hospital Clinic, gracias a quienes no hubiéramos podido hacer la tesis. Ana Cabane, la jefa de patología, que le puso toda la garra para que finalmente la compra de los reactivos para la inmuno se pudiera hacer a través del gobierno de la ciudad, y María Viniegra, ni hablar, que era la que fue en su momento la directora de Link, que potenció la investigación y nos ayudó un montón a crecer como hospital público para ver estos pacientes. Seguimos creciendo, pusimos a punto las muestras de BRAF, estudios genéticos dirigidos. En el 2018 empezamos a hacer estudios de paneles por NGS usando el secuenciador de Malbrán. Esto fue gracias a Mariano Golubicki, que es nuestro bioquímico que coordina hoy el Laboratorio de Biología Molecular, que se fue formando con Daniel Cisterna. En el 2019 ganamos un subsidio con Fonarsec y compramos un Minisec. Mariano ganó una beca de 3 años, yo fui la directora, y tuvo la experiencia de irse a Barcelona y aprender a hacer secuenciación de exoma, y trabajamos en pacientes con Lynch. Finalmente, este año pusimos a punto la metilación de MLH1, y ganamos un subsidio de Link para hacer paneles multigenéticos con nuestro secuenciador, por lo menos en 50 pacientes, y esto fue gracias al Instituto Nacional del Cáncer, a Esteban Sitkovic, que nos avaló, potenció y promocionó y acompañó en investigación independiente durante muchos años, y es nuestro guía, y Fonarsec por el subsidio grande. En cuanto a nuestro registro, tenemos 1050 pacientes con criterios de Bethesda o Ámsterdam. La mayoría, como ven, más de la mitad son jóvenes, y de ellos la mayoría son Bethesda 1, que es colorectal sin antecedentes familiares, de los cuales sabemos que el 10% tiene Lynch, otro 20% tiene alteración del sistema de reparación con estudio genético pendiente, pero más de la mitad no tienen nada y son esporádicos, y por lo tanto no es hereditario. Este es nuestro grupo, oncología, yo soy la única gastroenteróloga, y por otro lado Mariano, Juliana y Juan, que son los bioquímicos que llevan adelante el laboratorio, y el grupo nuestro de oncología y el IATGI, trabajando todos juntos. Como ven ahí, Enrique sigue trabajando en la ONG codo a codo con oncología. ¿Es momento de bajar la edad? Yo creo que por lo menos en nuestro país no, es mi humilde opinión. Creo que todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer para llegar a la población diana, que es de 50 a 70 años, indicados por el INC. Hay muchísimos lugares donde llegar, hay que implementar el test de sangre oculta, hay que implementar colonoscopía en test positivos, y todavía nos queda un larguísimo camino por recorrer. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que saber: que la incidencia de esta enfermedad y su mortalidad está aumentando en muchos países del mundo, y seguramente en el nuestro, que casi la mitad son potencialmente prevenibles, por lo cual tenemos que hacer las cosas bien, interrogar, dar buenos informes y ser muy claros en las medidas de vigilancia recomendadas, y que hay que considerar signos y síntomas como dolor abdominal persistente, pérdida de peso injustificado, anemia ferropénica, proctorragia, cambio de ritmo evacuatorio, aún sin antecedentes familiares, puede deberse a un cáncer colorectal en joven, y es necesario hacer los estudios que nos permitan descartar esta sospecha. Por último, necesitamos profundizar la investigación
sobre posibles factores de riesgo ambientales y genéticos para entender mejor esta enfermedad y diseñar medidas costo efectivas para su prevención. Para terminar, tenemos el consultorio de genética los martes en el Hospital Udaondo, se puede sacar turno vía mail, y mi celular y mi mail no es para los pacientes, obviamente, es para algún caso o consulta puntual por algo. En general les pido que me manden un audio por WhatsApp y vemos cómo podemos ayudar, pero muchas veces prefiero que los manden para que los veamos acá en el consultorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Acá estamos en una breve discusión de la temática. Les agradezco a las colegas que han estado excelentes en su exposición. Y bueno, quisiera consultar a la doctora Antelo, si quiere mencionar algo respecto a familias con antecedentes de cáncer digestivo, si hay alguna recomendación especial, porque hemos hablado sobre todo de cáncer esporádico. Sí, la verdad que todo lo que es cáncer colorectal hereditario da para también, ¿no? Para otras charlas, pero por algunos conceptos generales está bueno recalcar que cualquier paciente con un cáncer colorectal a edad de jóvenes, ¿no? Para nosotros jóvenes es menor a 50 años, como mínimo deberían hacer una consulta de asesoramiento genético. Hoy ya el asesoramiento y la oncología son casi indisolubles y lo ideal siempre es que haya alguien que haga consejo genético en todo servicio de onco. Como mínimo eso, obviamente si además hay antecedentes familiares o además hay más de un tumor colorectal o colorectal y extracolónico, siempre prender las lamparitas, son como los criterios que tenemos que tener claro para poder derivar a asesoramiento. Y otra cosa que en la práctica, en realidad ya hay bastante evidencia de que todos los pacientes con cáncer colorectal deberían como mínimo tener un cribado en el taco, ¿no? En la muestra parafinada de cáncer colorectal para ver si está el sistema reparador intacto o deficiente, por un lado, obviamente, para ver si puede ser un probable Lynch, por ende disparante genético, pero también, como lo saben mucho más ustedes que yo, con todas las implicancias pronósticas y terapéuticas en estadios avanzados. Entonces, digamos, hoy la clave, ¿no? de tener esos ítems en la cabeza para derivar, y que si se puede, idealmente deberíamos aspirar a un cribado universal, a todos los colorectales hacerle como mínimo un test de inmunohistoquímica de proteínas del sistema de reparación. Perfecto, sí, en Jujuy tenemos y tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder tenerlo, porque hay un solo laboratorio que lo hace, pero bueno, está bien porque todos vamos empujando un poco y vamos logrando cosas. Ustedes están en centros de monovalentes, yo trabajo al final de la Argentina, y polivalente, ahí vemos de todo tipo de tumor vemos nosotros los oncólogos del interior, pero a la ayuda de ustedes, que son los expertos, nos orientan, ¿no? al camino, y empezamos a insistir con la inmunohistoquímica para detectar, porque tiene criterio pronóstico, tiene criterio terapéutico de resistencia a fluoropirimidina, así que nos viene re bien tu dato. Te hago otra consultita, Sole. Vos habías mostrado un cuadro muy completo respecto a las recomendaciones de prevención primaria y secundaria de cáncer colorectal, y ahí mencionaban algo de aspirina. ¿Hay algo ya definido? ¿Lo estás indicando? ¿Mencionás que sería indicado hacer algo de prevención con aspirina? Ahí ya algo hablaban en eso. Sí, en realidad lo que yo mostré eran las recomendaciones del screening, unas guías nuevas de la American College de Gastroenterología, que sacó unas guías nuevas de este año, pero ellos no lo recomendaban universalmente, digamos, no está tan claro. Lo recomendaban para ciertos pacientes que además tenían factores de riesgo cardiovascular, pero no lo recomendaban universalmente. Sí, era la primera vez que en esas guías ya recomiendan, ¿no? Empezar a bajar lo de los 45, pero los 45 años digo, pero en las guías, más allá de todas las metodologías nuevas para el screening en sangre o en materia fecal, lo importante, ¿no? El refuerzo que hacen, y sobre todo, ¿no? por el efecto de la pandemia y lo que ha generado en el screening de los pacientes, es que lo importante es hacer un screening donde la población realmente participe, ¿no? Porque los mejores países, con los mejores recursos, con mejores programas de prevención, las tasas de adherencia incluso a esos programas son de un 60-65%, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo esfuerzo en buscar el programa de prevención que tenga mayor adherencia, que sea
menos costoso y que se pueda completar, ¿no? Sí, la doctora Antelo lo describió respecto a la indicación en menores de 45, que al menos lleguemos también a la población de más de 50 que no estamos llegando. ¿Tienen idea si esto está medido? ¿En qué porcentaje llegamos en Argentina a los estudios de screening? Mira, desde el Instituto Nacional del Cáncer, que hay un programa nacional de prevención y detección temprana, se fueron haciendo pequeños esfuerzos en distintas localidades, en distintas provincias. Es muy complejo porque para alargar un programa de prevención con sangre oculta, vos tenés que tener toda la rueda, de tener también el acceso a la colonoscopía y a la sedación anestésica, con lo cual es uno de los 3 programas, ¿no? Cervix, mama y colon, es lejos el más difícil. Como dice Sola, aún en los mejores lugares con todo puesto sobre la mesa, no tenés una adherencia más del 60%, es como increíble. En nuestro país es muy baja la adherencia, pero eso es un dato a nivel país, porque es muy difícil, porque también es cierto que es muy, como nosotros somos un país federado, digamos, el INC regula y muchas veces ofrece el test gratuito, pero después cada provincia tiene que implementarlo y tiene que tener la logística para implementarlo y el recurso humano para implementarlo. Entonces se complica, más todas las aristas que tiene, encima también, digamos, el laburo del INC es muy complejo. En ese contexto la adherencia es muy baja, es menos del 10%, si tomamos algunos datos muy concretos de CITAM, pero la verdad es que puede haber regiones donde la adherencia sea mucho más alta, pero son experiencias más pequeñas, ¿no? Una de las mejores experiencias que tenemos en esto en nuestro país es Neuquén, que es por excelencia una de las provincias que más experiencia tiene en salud pública, están súper avanzados en eso. No sé cuáles son las cifras ahí, pero es complejo. La verdad que la adherencia es compleja, pero me parece, como dice Sole, que hacia ahí tenemos que ir. Claramente, no existe hacer cribado con colonoscopía ni en el mejor de los países, no dan los recursos ni tendríamos que aspirar a eso, tendríamos que aspirar a hacer sangre oculta, claramente. Claro, exactamente. De todas formas, esto desde la OC ya es un esfuerzo de generar estas conversaciones multidisciplinarias, también pretendemos que a través de las webs de las otras asociaciones de medicina publiquen nuestra cápsula, ¿no?, de colorectal, porque tiene que ver los oncólogos en esto, pero nosotros somos el eslabón final, ¿no?, donde el paciente ya llega con un diagnóstico y muchas veces observamos lo que bien mencionaste vos, ¿no?, las demoras, sobre todo en gente joven, tener en cuenta que se puede dar en personas menores de 50 años que a veces vienen con síntomas muy sugestivos, pero en la cabeza uno tiene, bueno, a partir de los 50 solamente, y cada vez se ven más personas jóvenes, y hay que tenerlo en la cabeza a la posibilidad del diagnóstico de cáncer colorectal en una persona joven, sin antecedentes personales, y que venga con síntomas sugestivos, ¿no? Totalmente. Sí, exactamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo, me parece que ha estado muy completo, han tocado todos los puntos, no es fácil, hemos dado, lamentablemente el tiempo escaso, pero han podido completar excelentemente todo. Les agradezco muchísimo y esperamos seguir contando con su gran aporte. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias, Carolina. Nos estamos viendo.